Zombie Reddit, la historia de hoy es... Me divorcié embarazada porque mi esposo y su familia me convirtieron en su cocinera. El nacimiento de nuestro hijo reveló la verdad. Todo empezó hace como 2 semanas cuando me enteré que estaba esperando un bebé. Tenía 4 semanas de embarazo. Mi esposo y yo estábamos muy contentos, así que organizamos una cena para darles la noticia a nuestras familias. Pero ahí empezó el problema. Desde ese momento, su familia comenzó a aparecer por casa cada 2 días, y él siempre los invitaba a quedarse a cenar sin consultarme. No tenemos quien nos ayude en casa, ni mucama ni cocinera. Yo soy la que tiene que hacer toda la comida, y esto se volvió un verdadero problema porque sigo trabajando, ya que mi permiso por maternidad no empieza hasta el 3er trimestre. Es imposible para mí llegar del trabajo todas las tardes, atender visitas y además cocinar no solo para nosotros sino para toda la gente que mi esposo decide invitar sin avisar. Simplemente no puedo con todo eso, pero él siguió haciéndolo varias veces aunque ya le había dicho que no estaba de acuerdo. Llevamos juntos 4 años y nos casamos hace año y medio, y siempre ha sido muy unido a su familia. Antes eso nunca me molestó, pero esto ya es demasiado. Sus papás, la familia de su tío y la de su hermana viven muy cerca de nuestra casa, así que les queda fácil venir cuando quieran. Incluso antes del embarazo nos visitaban unas 2 o 3 veces al mes y yo cocinaba para ellos porque esa es una de mis tareas en casa. En ese entonces no me molestaba porque las visitas eran ocasionales y teníamos nuestro espacio. Pero después del anuncio del embarazo, empezaron a venir mucho más seguido y en días diferentes. Un día venían mis suegros, a los 2 días aparecía su hermana con su familia, luego su tío, y a veces hasta otros parientes, lo cual me deja agotada. Terminé teniendo que cocinar para mucha gente más seguido de lo normal, hasta que hace unos días exploté. Era la familia de mi cuñada la que estaba de visita, ella, su esposo y sus hijos. En realidad se iban a ir antes de la cena, pero mi esposo insistió en que se quedaran. Yo estaba en otra habitación pero podía escucharlo insistiendo, y me empecé a enojar mucho. Pensaba ir a la sala para pedirle hablar en privado y resolver esto, pero cuando salí, mi esposo me dijo que les sirviera la cena pronto, y su hermana hasta empezó a decir que quería comer. No pude aguantar más y les dije, háganla ustedes mismos. Estaba tan enojada que ni esperé a ver sus reacciones. Me fui directo a mi cuarto y cerré la puerta con fuerza. Vi en sus caras que los había sorprendido mucho, pero en ese momento ya no podía controlar mi enojo porque esto pasaba demasiado seguido. Estaba furiosa con mi esposo por ser tan insensible y creerse con derecho a todo, y también con su familia porque podrían haber tenido la consideración de no quedarse a cenar tan seguido para no sobrecargarme. Unos minutos después de mi arranque, mi esposo entró al cuarto para confrontarme. También estaba enojado, pero yo no iba a disculparme porque ya le había dicho muchas veces que no estaba de acuerdo con que su familia viniera cada 2 días, porque yo terminaba cocinando para todos después de un largo día de trabajo, y además ahora tenía náuseas por las mañanas, pero parecía que solo le importaban su familia y las visitas. Le dije muy clara que si había venido a discutir en vez de disculparse, mejor se fuera, porque no me interesaba oírlo, pero él siguió discutiendo. Me dijo que si tenía un problema con sus invitaciones a cenar, debería haberlo hablado solo con él en vez de insultar a su familia, y que no solo lo había insultado a él sino también a su hermana y su familia sin razón, y que tenía que disculparme con ellos. La verdad no veo por qué tendría que hacer eso porque al principio intenté mantener esto entre nosotros, ya que es un problema personal que realmente no involucra a su familia, pero él siguió presionando al ignorar lo que yo le decía. No es como si no le hubiera hablado antes de esto, pero ni él me escuchaba ni su familia parecía preocuparse por mí. Si de verdad creen que está bien hacer que una embarazada cocine para tanta gente cada 2 días después de trabajar todo el día, y esperar que esté contenta con eso, ese es su problema, no el mío. Entre él y su familia me llevaron al límite, y ya estaba muy irritable, y aunque es mi esposo, no hacía nada por entender mi situación, y solo le importaban él mismo y su familia y lo que pensaran de nosotros. Pero creo que no entiende nada de eso porque apenas le dije que no iba a disculparme con nadie, perdió el control. Empezó a gritarme en el cuarto diciendo que estaba faltándole el respeto a su familia, y que eso me hacía quedar mal a mí, y a él también. Me dijo que lo había avergonzado frente a su hermana y su cuñado, y que por eso tenía que disculparme porque seguro sus padres también se iban a enterar. Seguí tratando de explicarle mi punto de vista y todo lo que ya dije antes, pero no quería escucharme. Después de un rato, me sentí tan frustrada y cansada de tratar de explicarle por qué estaba tan molesta que me di por vencida. Dejé de discutir y lo dejé seguir hablando mientras empezaba a empacar mis cosas. Cuando vio que estaba empacando, me dijo que no podía simplemente huir de la situación y esperar que todo estuviera bien, pero no me importó. Seguí empacando y él se fue a la sala a pensar. Cuando terminé de empacar una maleta,
Pedí un taxi y me vine a casa de mis padres. Me fui mientras él estaba en la sala y me vio irme, pero no hizo nada para detenerme. Han pasado un par de días y no ha intentado contactarme, aunque sí ha hablado con mis padres, porque cuando llegué a su casa estaban muy confundidos, y cuando les expliqué todo, me dijeron que entendían mi reacción pero que teníamos que resolver la situación y que no hablarnos no era la solución. Pero les dejé claro que no iba a contactarlo a menos que él se disculpara. Ayer mis padres decidieron llamarlo para hacerlo entrar en razón, pero después me enteré que no pudieron conseguir que viera mi punto de vista. En cambio, les dijo que ni siquiera le interesaba escuchar mi versión porque según él, sin importar qué estuviera pasando, mi comportamiento estuvo mal. Literalmente dijo que no había excusa porque según él me había comportado como una niña malcriada, haciendo un berrinche en vez de controlar mis emociones. Así que ahora el problema es que él piensa que debería haber guardado mi enojo para después y no comportarme así frente a su familia, aunque tuviera razón para estar molesta, y hasta me acusó de querer alejarlo de su familia porque según él no me agradan, pero yo creo que no hice nada malo y sus acusaciones son completamente falsas. Entonces, ¿soy yo la mala por decirle a mi esposo que hiciera la cena él mismo si quería atender a su familia? Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que comentaron en mi publicación y me dieron consejos. Gracias por decirme que no soy la mala del cuento. La verdad había empezado a dudar de mí misma después de lo que dijeron mis padres porque, siendo sincera, mi esposo sonó muy convincente cuando habló con ellos por teléfono y me hizo cuestionarme, pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de lo prepotente que él ha estado actuando. Los dos trabajamos en empresas y llegamos a casa más o menos a la misma hora. Empezamos a vivir juntos como 2 años antes de casarnos, y siempre hemos dividido las tareas de la casa. Todo lo decidimos entre los dos y siempre hemos seguido ese sistema, así que cocinar nunca fue un problema para mí. De hecho, me encanta cocinar, y es uno de mis pasatiempos favoritos. Cocinar para 2 personas es muy fácil, pero cuando él empezó a hacer que cocinara para visitas tan seguido, ahí fue cuando se volvió molesto. Incluso antes de casarnos, cuando nos visitaba su familia o a veces hasta mi familia, no tenía problema en cocinar para todos. Lo que me molestó fue que me tratara como su sirvienta mientras estoy embarazada, y esperara que me doblara hacia atrás por él y su familia. Si él tiene problema con que yo defienda mis derechos y explote una sola vez después de tratar de manejar esto de la manera más civilizada posible, entonces creo que el problema es él y no yo. Algunas personas en los comentarios dijeron que su familia no tenía nada que ver en esto, pero honestamente no estoy de acuerdo. Ellos saben que estoy embarazada y que tengo náuseas por las mañanas. Saben que trabajo las mismas horas que él y aún así no tienen la consideración de negarse a cenar en nuestra casa y hacerme cocinar para todos. Su madre ha estado embarazada, mi cuñada también, y todas son mujeres que trabajan. Estoy segura de que saben que no era fácil para mí lidiar con esto cada 2 días, y como mi esposo no me lo estaba haciendo más fácil, lo mínimo que podían hacer era tratar de cuidarme, ya que según ellos son tan defensores de los valores familiares. Además están las acusaciones que él hizo de que yo estaba tratando de alejarlo de su familia. Si nunca me hubieran caído bien desde el principio, nunca habría cocinado para ellos antes de casarnos ni después. Nunca habría aguantado que vinieran a mi casa, habría empezado a tratar de alejarlo de su familia antes de quedar embarazada, y no habría esperado hasta ahora. Es simple lógica. Ya no importa porque he decidido que no voy a volver con él a menos que se disculpe, y si no lo hace, supongo que tendré que hablar con un abogado. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el incidente y desde que me fui de la casa, y mi esposo todavía no se ha molestado en contactarme. Yo tampoco he hablado con él, así que parece que tendré que empezar a buscar abogados, y sus padres me han convencido aún más de que necesito buscar ayuda legal porque hace poco tuve una conversación con ellos por teléfono y no fue nada agradable. Me llamaron ayer por la tarde, y al principio trataban de ser comprensivos. Me dijeron que se habían enterado de lo que pasó el otro día y también sabían que no nos habíamos hablado en casi una semana, y mi suegra me dijo que podía entender por lo que estaba pasando. Trataba de sonar sincera y casi le creo hasta que dijo que, aunque sabía que yo no estaba completamente equivocada, pensaba que había exagerado y que su hijo tenía toda la razón al exigir que me disculpara con su familia. Me dijo que me pusiera en su lugar y pensara cómo me sentiría si él hubiera tratado así a mi familia, con ese tono tan irrespetuoso, y después dijo que mantener unida a una familia requiere mucho trabajo, y que hay que esforzarse en un matrimonio para que funcione. Así que su consejo para mí era tragarme mi orgullo, volver con él y tratar de que esto funcionara, porque no podía simplemente irme de casa por cosas tan pequeñas, especialmente estando embarazada. Me molestó mucho escuchar eso porque pienso que todo lo que me dijo a mí debería habérselo dicho a su hijo. Si de verdad pudiera entender de dónde vengo yo, probablemente también entendería que tenía razón al explotar el otro día,
Y ya que el matrimonio requiere mucho trabajo, sería mucho pedir que mi esposo pusiera ese esfuerzo, especialmente cuando él estaba equivocado. Aunque sabe que estoy embarazada, no se ha molestado en ver cómo estoy ni me ha hablado. No es solo mi bebé, es su bebé también, y sin embargo, es obvio que no parece importarle porque piensa que no importa lo que haga o cómo se porte. Yo debería simplemente aguantarme y dejarlo pasar, y eso no es solo lo que él piensa, sus padres también parecen pensar igual sobre la situación. Lo que no entiendo es por qué no se espera que él lo deje pasar. Después de todo, él es quien me puso en una situación difícil y, aunque le dije varias veces que no siguiera invitando a su familia a cenar tan seguido porque era agotador para mí hacer toda la cocina. Traté de explicar todo esto a mis suegros por teléfono porque honestamente pensé que iban a entender, pero me equivoqué porque apenas empecé a explicárselos. Comenzaron a decir que solo estaba buscando excusas para justificarme. Me dijeron que al final tenía que volver con mi esposo, y que no podía simplemente quedarme con mis padres esperando que las cosas se arreglaran solas porque eso era muy infantil. También me dijeron que la única razón por la que se estaban metiendo era porque, aunque la situación era mi culpa, yo había tratado de meter a mis padres y había intentado manipularlo para que se disculpara conmigo haciendo que mis padres lo llamaran. Así que tuve que aclarar que yo no hice que mis padres los contactaran, lo hicieron por su cuenta, y ni siquiera le pidieron que se disculpara conmigo, solo querían que hablara conmigo una vez en vez de ignorarme. Y todo este sermón que me estaban dando, les dije que dejaran de perder su tiempo, y se lo dijeran a su hijo porque ya no me interesa. Creo que mi suegra se ofendió por eso porque entonces empezó a insultarme, y ahí fue cuando colgué porque no estoy para eso. Hasta ahora solo estaba molesta con mi esposo, pero ahora que su familia se está metiendo poco a poco, creo que estoy empezando a ver cómo son realmente. Ya había estado pensando en hablar con un abogado, pero me había estado aguantando porque no quería llegar a un punto sin retorno. La única razón por la que estaba esperando era por el bebé, no quería arruinar lo que tenía hasta ahora por una pelea, pero ahora veo que mi esposo está dispuesto a hacerlo y su familia también. Y siendo honesta, a estas alturas no veo el sentido de esperar más porque si hasta ahora me había estado quedando por el bebé, ahora me voy a ir también por el bebé. No quiero seguir en una situación donde no me respetan ni me valoran lo suficiente, que es exactamente lo que está pasando aquí. Así que gracias a su familia, creo que ahora sí voy a pedir el divorcio. En cuanto a la custodia, estoy dispuesta a aceptar la custodia compartida, y él puede pasar todo el tiempo que quiera con su bebé, no voy a usar eso en su contra, pero en lo personal, esto se acabó. Actualización 3. Han pasado 9 días desde mi última actualización, y después de esa llamada con mis suegros, decidí empezar a buscar un abogado de divorcios para presentar la demanda. En un par de días empecé al hablar con un abogado que una amiga mía conoce personalmente, y metimos la demanda de divorcio unos días después. Creo que ayer finalmente le entregaron los papeles a mi esposo, porque por fin se molestó en llamarme. No creo que se lo esperara porque sonaba muy sorprendido por teléfono y me preguntó si de verdad quería seguir con esto. Me dolió mucho decirlo porque realmente había estado enamorada de él todos estos años, pero ahora no creo que el amor sea suficiente. Tiene que haber cierto respeto en la relación también, y eso claramente no estaba aquí, porque si no, no me habría tratado así, y definitivamente no habría hecho esas acusaciones contra mí. Así que le dije que sí iba a seguir con esto porque después de la conversación que tuve con sus padres, ya no podía fingir que todo estaba bien. Me habían mostrado cómo son realmente, y la razón más importante por la que estaba pidiendo el divorcio ni siquiera eran ellos, era su comportamiento. Si se hubiera molestado en contactarme antes de recibir los papeles, aunque fuera una vez, tal vez habría cambiado de opinión, pero la forma en que me estaba tratando, dándome la ley del hielo, era el peor castigo, como si ignorándome me fuera a dar una lección. Era muy extraño. Le dije que estaba muy molesta con los cambios en su comportamiento desde que quedé embarazada, y que me costaba trabajo reconocer esta nueva personalidad suya comparada con el tipo que solía conocer. Además, si ni siquiera iba a hablarme, no veía el punto de seguir juntos, y había esperado bastante antes de dar este paso. De hecho, incluso después de meter la demanda de divorcio, todavía estaba esperando que me contactara, pero no lo hizo. Solo se molestó en hablarme cuando se dio cuenta de que iba en serio. No pude evitar empezar a llorar mientras hablaba con él porque me puse muy emocional cuando me di cuenta de que estaba hablando con él después de tanto tiempo, y estábamos hablando de separarnos. Era algo muy importante, así que no pude evitarlo. Desafortunadamente, él ni siquiera dijo nada para tratar de arreglar las cosas después de que le expliqué todo esto. No hubo disculpa, solo me preguntó si iba a pedir la custodia completa también, y cuando le dije que no, simplemente colgó sin ni siquiera decir adiós. Así que eso fue todo y supongo que este es el final, porque no veo cómo podemos recuperarnos de esto.
porque él ha dejado muy claro que no se va a disculpar sin importar qué, y ¿sabes qué? Respeto eso. Al menos los dos sabemos que se acabó. Actualización 4. Bueno, él no está peleando el divorcio y es un alivio, pero también es muy triste para mí. Nunca pensé que llegaría este día, pero aquí estamos. Ya empezamos las sesiones de mediación, pero eso es solo para los arreglos de custodia, ya que siempre hemos mantenido nuestras cosas separadas, así que eso no va a ser un problema. No tenemos ninguna petición fuera de lo normal el uno del otro para el divorcio, así que va a ser un proceso fácil. Los dos ya tenemos un acuerdo verbal, solo necesitamos firmar los papeles legales y entonces habremos terminado con esto. Pero en cuanto al arreglo de custodia, eso va a ser un poco complicado porque nos estamos divorciando antes de que nazca el bebé, y sabemos que no podemos hacer que un recién nacido viaje de un lado a otro cada semana solo para que podamos tener suficiente tiempo con nuestro hijo. Por ahora, dado cómo están las cosas, estamos considerando dejar que nuestro bebé viva conmigo tiempo completo, y mi esposo puede venir cuando quiera. Me voy a quedar con mis padres, así que él sabe dónde estoy, y esto es lo que estamos considerando para los primeros años hasta que nuestro bebé me necesite un poco menos. Es decir, biológicamente nuestro bebé me va a necesitar más cuando nazca, así que solo estamos teniendo eso en cuenta. Va a ser difícil tenerlo a él visitando cada 2 días después de que nazca el bebé, y estoy segura de que su familia también va a visitar, pero así es como vamos a tener que manejarlo. Hemos logrado ser cordiales el uno con el otro hasta ahora durante la mediación, y esperamos poder mantener eso incluso después del divorcio, porque realmente no queremos ninguna negatividad en este momento. Actualización 5. Hola, han pasado varios meses desde mi última actualización, y ahora estoy en mi tercer trimestre, lo que significa que ya estoy de licencia por maternidad. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablé con mis suegros, o alguien de la familia de mi esposo. De hecho, la única persona con la que he estado en contacto fuera de mi propia familia y amigos, ha sido mi esposo, o mi próximo ex-esposo para ser más exacta. Me había olvidado completamente que había tenido problemas con mis suegros después de nuestra última conversación, así que cuando me llamaron hace un par de días, contesté el teléfono muy amablemente y eso pareció sorprenderlos. Unos segundos después de acordarme que había tenido una pelea con ellos la última vez que hablamos, cambié mi tono también, pero afortunadamente la manera en que contesté el teléfono ya había marcado el tono de la conversación, y fueron muy amables conmigo durante toda la llamada. No se disculparon exactamente, pero sí dijeron que lamentaban que las cosas hubieran resultado así. También mencionaron nuestra última pelea y dijeron que deberían haber manejado la situación mejor, lo cual no es exactamente una disculpa, pero es algo al menos. Les dije que todo estaba en el pasado y traté de hacer que pareciera que no era gran cosa porque, honestamente, a estas alturas realmente no lo era. Es decir, mi esposo y yo literalmente nos estamos divorciando. No creo que en comparación con eso, cualquier cosa que tenga que ver con ellos vaya a ser un gran problema para mí. Parecían agradecidos de que yo lo estuviera tomando así, y me dijeron que estarían muy agradecidos si les permitía visitar a su nieto después de que naciera mi bebé. Dadas las circunstancias, esa era su manera de decir que, sin importar la pelea que tuvimos antes, todavía querían ser parte activa en la vida de su nieto. Y por supuesto les dije que podían visitar cuando quisieran. La verdad no tengo que hacer ninguna tarea aquí en casa de mis padres, tienen una empleada doméstica, y mi mamá hace la mayor parte de la cocina, así que no tengo que trabajar hasta el cansancio cuando tenemos visitas como tenía que hacerlo cuando vivía con mi esposo, y esa es una razón importante por la que les dije que podían venir cuando quisieran después de que naciera el bebé. Podría haberme negado y haber guardado rencor, pero decidí no hacerlo porque ahora voy a ser madre, y estoy tratando de ser mejor persona. No quiero llevar ninguna negatividad a mi maternidad, y eso incluye perdonar a las personas, incluso a las que antes me hicieron enojar tanto. Actualización 6. Hola a todos, el divorcio ya está finalizado, se completó hace un par de semanas y hace unos días di a luz a mi bebé. Había mucha gente presente, como mi familia, mi esposo, su familia. Fue un momento muy especial cuando él pudo cargar a nuestro hijo por primera vez, y fue muy emotivo. Los dos estábamos emocionados y todavía lo estamos, y por alguna razón se siente como si hubiéramos vuelto a ser las personas que éramos antes de que todo se complicara. Él se ha estado quedando con nosotros aquí en casa de mis padres, para poder pasar todo el tiempo posible con el bebé. Aunque no dormimos en el mismo cuarto, él está en el cuarto de invitados. Había estado aquí varios días antes de la fecha programada del parto porque no quería perderse ni un momento del nacimiento. Es muy difícil para mí no ponerme sentimental con todo esto porque el divorcio todavía es reciente y no he superado lo nuestro completamente. Se volvió aún más difícil cuando, después del parto esa noche, él me estaba ayudando y por fin se disculpó por todo.
Me dijo que de verdad lamentaba haberme hecho pasar por todo esto y que no se había dado cuenta de lo difícil que había sido para mí, y cuando por fin lo entendió, ya era muy tarde. Ya había metido la demanda de divorcio, y él lo había aceptado, y me dijo que probablemente había sido el peor error de su vida no luchar por mí. Me emocioné mucho y tuve que hacer un gran esfuerzo para no ponerme a llorar frente a él. Es decir, realmente no espero que podamos arreglar nuestra relación tan rápido y volver a ser como antes. Eso definitivamente no va a pasar pronto y ahora mismo solo quiero concentrarme en ser mamá, pero quién sabe, este es definitivamente un comienzo. Antes de esto, ni siquiera quería reconocer que había cometido errores, pero ahora al menos está dispuesto a aceptar que no me trató tan bien como debería haberlo hecho. En fin, lo que quiero decir es que si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que podamos hacer que funcione incluso después de todo lo que ha pasado, me gustaría intentarlo. Él se ha portado muy bien hasta ahora, y si alguna vez nos quisimos y queremos hacer que funcione, no veo por qué no podamos volver a ese punto otra vez, especialmente ahora que nuestro bebé está aquí. Quiero darle a nuestro hijo la oportunidad de tener una familia normal, así que quién sabe, tal vez podamos dejar atrás nuestras diferencias, pero por ahora solo estoy feliz de ser madre.